Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 12 de marzo del año 2024. Capítulo 21 de la trama de corrupción que afecta al sanchismo y que nos deja hoy novedades muy importantes que podrían cambiar el devenir de la investigación. Titular del Confidencial: el comisionista clave en los amaños del gobierno traslada a su entorno que quiere tirar de la manta. Según cuenta este diario, Víctor de Aldama, el comisionista del Ferrari y los Rolex, relacionado con la mujer del presidente Pedro Sánchez, ha trasladado a personas de su círculo de confianza que está dispuesto a confesar todo lo que sabe para tratar de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le permita conseguir una hipotética reducción de condena. Al mismo tiempo que se conoce esto, también se ha sabido que Víctor de Aldama ha decidido cambiar de abogado. A partir de ahora se encargará de su defensa José Antonio Choclán, un abogado que en los últimos años ha defendido a diferentes investigados en otros grandes casos de corrupción y que han terminado colaborando con la Fiscalía, sus clientes. Este abogado es un abogado bastante mediático, fue noticia, por ejemplo, hace 5 años con el siguiente titular del diario.es. José Antonio Choclán, un penalista experto en llegar a acuerdos para pilotar el futuro judicial de Cifuentes. Hoy el diario.es no hace noticias sobre el abogado Choclán ni sobre esto porque le está dedicando toda su atención a otra cosa que luego les contaré. Pero otros medios de comunicación sí estamos recordando que el nuevo abogado del comisionista de la trama, que aparece en todos los guisos, en Europa, en Huawei, en Delsi, en la trama, en Begoña Gómez, consiguió que clientes suyos como Cristina Cifuentes, Cristiano Ronaldo, David Marjaliza, el conseguidor de la Púnica, Edmundo Rodríguez Sobrino, el directivo del canal de Isabel II investigado en Lezo, que todos ellos tuvieran rebajas de penas gracias a colaborar con la justicia. Al principio, cuando fue detenido, en el principio de la serie, allá por el capítulo 1, ¿te acuerdas, Isaac? Cuando comenzó esta dinastía a los Sánchez, en el capítulo 1 detuvieron a Víctor de Aldama y Víctor de Aldama se acogió a su derecho a no declarar cuando lo detuvieron el 20 de febrero. ¿Qué tiene usted que decir? Yo no tengo que decir nada. Pues ahora ha cambiado y de momento su entorno filtra por ahí que tengo una manta de la que a lo mejor tiro y cambia de abogado y por lo tanto de estrategia. Veremos a ver si el colaborar o no con la Fiscalía le supone un problema para el resto de implicados en esta trama de corrupción, los implicados que ya se conocen y los que no se conocen aún. Añadan a esto la noticia que Carlos Cuesta ha publicado en Libertad Digital: Globalia colaboró con la Organización de Turismo de Naciones Unidas gracias al Africa Center de Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez impulsó un programa sobre turismo sostenible en colaboración con Naciones Unidas, al que se unió Globalia a través de su ya famosa filial Wakalua. Y este programa presentaba a Wakalua, empresa, recuerden, con una sola trabajadora de apellido Laufer, como el primer centro global de innovación para el turismo. Es decir, que ya no era solo Wakalua la que promocionaba a Begoña Gómez, sino que Begoña Gómez promocionaba a Wakalua. Volviendo al comisionista, al que ahora dicen que tiene una manta de la que tirar. Aldama es uno de los 4, de momento son 4, que acudió a recibir a Delcy Rodríguez al aeropuerto. Además de él estuvieron Ábalos, Koldo y el comandante de la Guardia Civil implicado en este asunto que el gobierno de Sánchez decidió en febrero mandarlo a la embajada de Venezuela, así por casualidad. Pues hoy hemos sabido, gracias al diario El Español, que 3 días más tarde de la famosa reunión de Delcy Rodríguez con los 4 de Barajas, también se produjo otro encuentro, en este caso a 3 bandas. Estaba Javier Hidalgo, Air Europa, Víctor de Aldama
el comisionista, y el tercero, Ábalos. ¿Dónde? En un stand de Europa en Fitur, donde, según varios testigos, Ábalos estaba visiblemente nervioso cuando se marchó a hablar a la zona privada con Hidalgo, Eri Europa Globalia y con Aldama comisionista. Pero es que hoy hemos sabido que las famosas 40 maletas que trajo Delcy en ese encuentro en Barajas, el 20 de enero de 2020, no han sido las únicas maletas raras que han llegado desde Venezuela. Cuenta el diario The Objective que hace un año, en marzo del 23, Maduro coló en España 79 bultos a través de un avión de la compañía Plus Ultra. Ya no es Air Europa, sino otra aerolínea rescatada. ¿Se acuerdan de la compañía venezolana con 2 o 3 aviones? Bueno, pues The Objective publica la imagen de esos bultos, que son 50 maletas, ya no 40, 50 maletas y 29 cajas, todos como valija diplomática, como en las películas, ¿verdad? Y entraron en nuestro país sin pasar ningún control de seguridad. Fueron recogidos en el aeropuerto de Barajas por personal de la Embajada de Venezuela en España. No de España en Venezuela, que es donde Marlaska colocó al comandante imputado. Desgraciadamente, hablando del comandante, otra de las novedades informativas de la trama vuelve a afectar a la Guardia Civil. Titular en este caso del diario ABC. Koldo se reunió con 3 guardias civiles y el comandante detenido sospechoso del chivatazo. La UCO mantiene que el comandante Villalba pudo haber sido el que le diera uno de los chivatazos a Koldo. Y todo a raíz de una conversación que los investigadores han captado entre Koldo y su hermano Joseba, que sigue en el Ministerio de Transportes, sigue estando en el Ministerio de Óscar Puente. Bueno, pues Koldo y Joseba se reúnen en la chalana y Koldo le dice a su hermano que van a venir los guardias civiles para explicarle por qué le están haciendo un seguimiento. Y así fue. La UCO corrobora que más tarde Koldo se reúne con el comandante y con otros 4 agentes en la citada marisquería. Una de las ministras que lleva más callada desde que saltó el escándalo, hace ya 3 semanas, es la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esa por la que los socios de Aldama temían que le preguntara el inspector de Hacienda. ¿Se acuerdan? Van a preguntarle a Aldama por las maletas, por Delcy, por la ministra de Defensa, por las comisiones, por el presidente. Pues bien, igual ahora la señora Robles sí que tiene que salir a dar alguna explicación, porque cuenta el Independiente que el Ministerio de Defensa le ha dado un contrato al supuesto cerebro de la trama corrupta hace tan solo 6 días. Oiga, se sabe lo que se sabe y hace 6 días la empresa de Juan Carlos Cueto, sí. El que tenía problemas con Angola, sí. El supuesto cerebro de la trama Koldo, sí. Bueno, pues este contratista es habitual del Ministerio de Defensa y no ha cambiado a pesar de las noticias. La semana pasada, sin ir más lejos, el 6 de marzo, según el Independiente, la empresa de Cueto recibió de Defensa 14.000 euros por la adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación de vehículos. El destino final es el cuartel general del Ejército del Aire y esa cantidad que ha recibido la empresa de Cueto está por debajo del límite legal para sacar el concurso contrato público. A veces se hacen estas cosas. Oye, te lo troceo y así, estando por debajo de 15.000 o 16.000 euros, no tengo que sacarlo a concurso, te lo doy a dedazo. En los últimos 5 años, la empresa de Cueto ha recibido 47 contratos por más de 1,5 millones de euros, todos del Ministerio de Defensa. Cueto es el que le graban diciendo: a ver si van a preguntar a Aldama por la ministra de Defensa. Señora Robles, que sabemos que nos escucha, ¿tiene algo que decir? ¿Tú crees, Isaac, que ya nos escucha? Lo dudo. Bueno, por si nos sigue escuchando, señora Robles, que el Independiente dice que algo huele a podrido en Dinamarca. Con este panorama informativo, y les he hecho el resumen del resumen, estaba previsto que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fuera hoy casi un monotema con la trama sanchista. Pero resulta
que a la portavoz del gobierno no le han hecho ni una sola pregunta por este asunto. Ni una, ¿eh? Ni una sola. 0 preguntas por el comisionista que amenaza con tirar de la manta, por los contratos de la trama con el gobierno, tampoco por Begoña Gómez, por nada. Ni una sola. Y a lo mejor ustedes piensan que la prensa se ha vuelto loca y que Libertad Digital es Radio, El Mundo, Voz Populi, El Confidencial, el ABC, Diogetic, El Español, Onda Cero, El Independiente, OK Diario, Antena 3, Telecinco, La COPE y el resto de medios que están publicando noticias sobre la trama no se han atrevido a preguntar al gobierno por este asunto hoy que podían. Pues si han pensado eso, sepan que no es así. Sencillamente es que el Palacio de la Moncloa no nos deja preguntar. Y ya no solo no deja preguntar a esta casa, a nuestro Rubén Fernández. No ha dejado preguntar a ni un solo medio de los que yo les he citado y que son los que están o bien publicando o bien haciéndose eco a todo trapo de las noticias sobre la trama. A ni uno de los medios que les he citado le ha dado la palabra a la Moncloa en la rueda de prensa. Porque este gobierno, permítanme hoy que me salga un poco de mi guión moderado, este gobierno cobarde no se ha atrevido a que los medios que estamos hablando de la trama le pudiéramos preguntar a Pilar Alegría por las noticias de corrupción que afectan al gobierno. Porque temen las preguntas y temen a los periodistas que no les tienen miedo. Por eso hoy la Moncloa ha diseñado una rueda de prensa al milímetro para que nada ni nadie molestara a Pilar Alegría. Se han concedido 5 preguntas y los agraciados han sido Televisión Española, el Huffington Post, Infolibre, La Vanguardia y la cadena SER. Todos medios progubernamentales y o de izquierdas. Ni uno ha preguntado por la trama. Y a cambio, sí le han hecho varias preguntas de lo del novio de Ayuso. ¿Y qué es lo del novio de Ayuso? A primerísima hora de esta mañana, el diario.es, ¿se acuerdan que les he dicho que estaba hoy centrado en otro tema? Pues era este. Ha publicado el siguiente titular. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defraudó 350.951 euros a Hacienda con facturas falsas y empresas pantalla. Lo que cuenta esta información es que la agencia tributaria detectó movimientos sospechosos en las declaraciones de la renta presentadas por la pareja de Ayuso en 2021 y 2022. Abrió una investigación, realizó un informe y, a raíz de este informe, la Fiscalía Provincial de Madrid, supongo que después de que la agencia tributaria le dijera tenemos esto, interpuso una denuncia contra la pareja de Ayuso y otras 4 personas a las que acusa de esa supuesta comisión de 2 delitos. Antes de acudir a un acto del PP en Castelldefels, en Barcelona, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha parado y ha atendido a los periodistas para decir esto. Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Desde luego, el hecho de que la Moncloa o que esté encima de ello todo el rato moviéndolo por los medios de comunicación o que datos personales de un ciudadano anónimo que ni siquiera él sabe ahora mismo la mitad de las cosas, estén dando vueltas por las redacciones, no es normal. Sí que me parece una forma de proceder que no se suele hacer con ningún ciudadano, y cualquiera que haya sufrido una inspección de Hacienda además sabe cómo funciona esto. Primero se te acusa y luego tú ya entras a defenderte, a explicar las cosas, y no se está dando esa circunstancia, directamente se le está acusando directamente, ni siquiera se deja que esto funcione con el cauce habitual. Luego es evidente que el trato que se le está dando tampoco es algo que sea normal, desde luego no me lo parece.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó sin deber nada a nadie, por cierto. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos, después fue mi pueblo, no dejaron de criticar y de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico, después fue mi etapa universitaria, ha sido mi trabajo, mi vida laboral. Siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacerme trajes constantemente. Es decir, ¿quién está relacionado con esta mujer? Pues vamos a tener que ir por ahí. Llevo 5 años desde que entré en política, fui recibida con una comisión de investigación contra mi familia desde que llegué y bueno, y esto es lo que vengo soportando desde hace 5 años. Con lo cual, bueno, yo evidentemente es que yo tengo que responder por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi gobierno. Y entonces, pues bueno, pues trabajando, intentando siempre dar lo mejor de nosotros mismos a pesar de las dificultades y de soportar siempre estas cosas. Estoy acostumbrada. Más tarde en Twitter Ayuso ha dicho al respecto de estas informaciones que la Fiscalía Provincial de Madrid, que es la que ha impulsado la denuncia contra su pareja, depende de María Pilar Rodríguez Fernández, que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero y que después ha sido ascendida por Dolores Delgado a fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid. Como pueden imaginar, el diario El País se ha volcado con esta noticia y ha hecho un despliegue para contar los otros casos de Ayuso. Y hablan de lo de su padre. Y al final, entre paréntesis, escriben textualmente, la Fiscalía no vio ningún tipo de delito. Y hablan de lo del hermano y al final escriben textualmente, vuelvo a abrir comillas, sin que la Fiscalía viese tampoco problema alguno. Ahora tenemos ya no lo del padre y lo del hermano, tenemos lo del novio de Ayuso. ¿Y qué dirá en el futuro la Fiscalía que está investigando ya este caso sobre lo del novio de Ayuso? Pues no lo sé. No sé si esta vez lo archivará o no, habrá que esperar. La que no ha esperado para sacar su artillería contra Ayuso es Pilar Alegría. Y esto ha dicho cuando Televisión Española le hacía la primera pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esa rueda de prensa en la que nadie ha preguntado sobre la trama sanchista. Claramente lo que denuncia la Fiscalía es muy grave, es muy grave. Por tanto, creo que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Porque en esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Más transparencia y menos fruta. Y miren, he podido también escuchar la intervención que ha realizado esta mañana la presidenta Ayuso y también les quiero decir algo. Yo creo que la señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás y desde luego muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones. Y esto es lo que ha añadido la portavoz del Gobierno desde la sede del Palacio de la Moncloa cuando le volvían a preguntar en esa rueda de prensa en la que ninguno de los agraciados con el turno de preguntas ha preguntado sobre la trama socialista. Bueno, yo les quiero recordar que el Partido Popular no votó a favor de esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Y creo, sinceramente, que siempre es positivo participar en estos ejercicios de transparencia. Cuando no votas a favor de una comisión de investigación, ¿acaso es porque tienes algo que ocultar? Yo, desde luego, creo que es importante que la señora Ayuso, además después de lo que hemos conocido hoy a través de un medio de comunicación, sería absolutamente fundamental que participase y diera las explicaciones oportunas también en esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Por cierto, creo que esta mañana ha dicho algo así como que no hay trama ni nada. Yo, si me permiten un consejo, creo que cualquier dirigente del Partido Popular tiene que ser muy prudente a la hora de utilizar el término trama. Así que dice Pilar Alegría que siempre es positivo participar en las comisiones de investigación como ejercicio de transparencia, porque si no votas a favor de una comisión de investigación es porque tienes algo que ocultar. Y fíjense, les tengo que decir que ahí puedo llegar a estar de acuerdo con la portavoz socialista, porque a los hechos me remito.
¿Es que acaso no fue útil la comisión de investigación parlamentaria que impulsó, apoyó y votó a favor el PSOE en el Congreso de los Diputados para que se investigara la trama socialista del Tito Berni, que supuestamente usaba su despacho en el Congreso de los Diputados como centro de operaciones de la trama? No me digan ustedes que esa no fue una comisión de investigación útil, porque el PSOE decidió apoyarla para que nadie dijera que tenían algo que ocultar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Pachi López? ¿Verdad, Pachi López, que cuando se le pidió al PSOE que apoyara una comisión sobre la trama del Tito Berni que afectaba al despacho del Congreso de los Diputados, los socialistas fueron los primeros en apoyarla? Pues no vamos a pedir ninguna comisión ni vamos a votar a favor de ninguna comisión porque le acabo de decir de todo lo que conocemos lo que hay. No hay caso. ¿Y por qué no la apoyasteis? Mejor que una comisión de investigación cuando se está en vía judicial, que hay bajo secreto de sumario, creo que son 7 partes, y que todo eso no va a poder ver o verse en una comisión de investigación, que además la tradición es que muchas veces cuando alguien está bajo investigado o está imputado no tiene por qué declarar y entonces puede ser una comisión de investigación que no sirva para nada. En marzo de 2023 el PSOE sobre una comisión de investigación del caso Tito Berni dice no porque no hay caso y no sirve para nada. Y en marzo de 2024, Pilar Alegría dice de las comisiones de investigación que... Cuando no votas a favor de una comisión de investigación, ¿acaso es porque tienes algo que ocultar? Vaya, vaya, vaya. Qué pena que ninguno de los agraciados hoy, con el turno de preguntas, le haya repreguntado a Pilar Alegría si es que tenían algo que ocultar cuando votaron en contra de la comisión del Tito Berni, su compañero de escaño, Pilar Alegría. Ni siquiera manipulando las ruedas de prensa, ni siquiera vetando a los medios de comunicación incómodo con ustedes, se libran de ser sonrojados. Como les he dicho al principio, Moncloa ha seleccionado bien hoy a quien se le podía dar el turno de pregunta y a quien no, para impedir que información incómoda sobre el gobierno se trasladara en forma de pregunta a la portavoz. Por eso era tan importante que por la tarde la oposición hiciera bien su trabajo en la sesión de control al gobierno en el Senado. Si Moncloa no nos deja preguntar en las ruedas de prensa a los periodistas que, por lo visto, no le caemos bien o somos molestos con el gobierno, al menos que la oposición pueda preguntar en las Cortes. Y preguntas es exactamente lo que le ha hecho la senadora del PP, Alicia García, cuando le ha tocado interpelar a Pedro Sánchez. Señor presidente, ¿qué hizo con las 6 cartas que recibió denunciando la corrupción de las mascarillas? ¿Qué sabía de las actividades de Ábalos cuando le cesó? ¿Por qué después le aforó? ¿Quién participó en el Delsigate? ¿Y qué había en esas maletas? ¿Conocía la compra de mascarillas fake con fondos europeos cuando nombró a Armengol presidenta del Congreso? ¿Y estaba al tanto de los contratos firmados por el señor Torres en el gobierno de Canarias? ¿Por eso lo trajo a Madrid? ¿Por qué la ministra Montero no informó cuando lo investigó su ministerio? ¿Y qué surgió de la reunión con el número 2 de la Guardia Civil con Koldo 40 días antes de su detención? Pero es que todavía ¿alguien duda que el presidente del gobierno no conocía las venturas y las desventuras de su gran amigo Koldo, el gigante de la militancia socialista? ¿Alguien lo duda? Se abstuvo, señor presidente, en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate de Air Europa. ¿Para cuándo las explicaciones? ¿Para cuándo las dimisiones? ¿Me va a contestar o va a reservarse para la comisión de investigación en el Senado? Preguntas directas, preguntas concretas, preguntas pertinentes. Y justo son estas preguntas lo que más irrita a Pedro Sánchez. ¿Saben por qué? Pues porque no las puede responder. No que no las sepa responder, no, que no las puede responder porque sabe lo que pasa si las responde y dice la verdad. El presidente, ante esta avalancha de preguntas sobre la trama
interminable, se ha visto arrinconado, no ha respondido a ninguna de las 12 o 13 o 14 preguntas que le han hecho y ¿saben a qué ha tenido que recurrir? Al comodín que llevo usando desde hace una semana. Ayer, señorías, se celebró el 20 aniversario del mayor atentado de la historia de España y de Europa. Hoy he escuchado al líder de su partido político decir que actuó el gobierno de España de buena fe, el mismo día que el señor Aznar seguía con... Le preguntan sobre la trama de corrupción y directamente se va al 11M sin rubor. Pues eso es lo que ha hecho. Fíjense, he cortado la respuesta, perdón. Porque había un momento en que Sánchez se pone tan nervioso que le da la vuelta al refranero y dice: de esos lodos, estos polvos. No haré ningún comentario sobre el cambio en el refrán. Porque lo que quiero que escuchen es lo que ha pasado después. Que después de Sánchez le ha tocado el turno a Marlaska, la que preguntaba a Marimar Blanco. Usted lleva 3 reprobaciones en poco más de un año, pero a la vista está que le da igual. Incluso se lo toma como si de un premio se tratara por ser ese fiel lacayo a la sanchosfera y también, al parecer, a la coldosfera. Usted abandona a los guardias civiles en la lucha contra el narcotráfico, pero en cambio defiende a los guardias civiles implicados en la trama de Sánchez, como por ejemplo a su número 2 de la Guardia Civil, que se reunió con Koldo unos días antes de su detención. Y a día de hoy pues sigue sin dar explicaciones, sigue sin dimitir y usted sigue sin cesarlo. Por ello le pregunto, ¿cuál era el objetivo de dicha reunión? ¿Borrar las pruebas? ¿Dar un chivatazo de esos en los que siempre usted está involucrado? Hoy dirá de nuevo que no le consta nada, ni chivatazos ni contratos con la trama corrupta, lo que demuestra que es usted muy valiente con los subordinados, pero muy cobarde con los corruptos. Y que cada día que pasa los españoles son más conscientes de que usted también lo sabía y lo tapó como el resto de los miembros del gobierno. Ustedes están obsesionados con este gobierno y dentro de este gobierno en parte también con este ministro. Y creo que tengo la respuesta de esa obsesión. Entiendo que para ustedes sea muy difícil digerir que yo pueda presentarme como mi equipo y ante la ciudadanía con una gestión limpia y honrada al frente del Ministerio del Interior. Precisamente limpia y honrada. Después de Marlaska le tocaba el turno de dar explicaciones al ministro Ángel Víctor Torres. Le preguntaba otro canario, el senador del PP, Sergio Ramos. ¿Quién le llamó para ser la comunidad autónoma, la Canaria, que más contrató a la trama corrupta Koldo-PSOE? Yo no le estoy preguntando si usted obedeció, que eso lo sabemos todos los canarios. La pregunta es, ¿quién le llamó y quién se lo ordenó a usted? ¿Fue Koldo, fue Ábalos o fue Sánchez? Y haga usted el favor de contestar por su responsabilidad y no hablar de no sé qué del Partido Popular. Porque hoy los canarios quieren escucharle de usted qué hizo usted con los 12 millones de euros que usted contrató a la trama corrupta, porque todo apunta a que usted y Sánchez sabían todo. Buscábamos propuestas por todos lados y nos llegaban de todos lados, también de compañeros en activo de su partido político en Canarias, porque querían ayudar. ¿Qué ocurriría si hoy una propuesta que hubiese venido, por ejemplo, de un compañero suyo, hubiese alguien que estuviese enfangado en un tema de corrupción? ¿Sabe qué ocurriría? Que usted, porque está obsesionado con el PSOE, me culparía a mí. No, yo no estoy obsesionado con el Partido Socialista. Quien está obsesionado con el Partido Socialista y con el gobierno es la Guardia Civil. ¿Es usted el colaborador necesario? Porque mire, como decimos en Canarias, la misma culpa tiene el que ordeña a la vaca como el que sujeta el cacharro. El colaborador necesario no puede estar ni un minuto más en el Consejo de Ministros. Porque mire, si Ábalos tiene que dimitir, ¿qué tiene que hacer el que contrató hasta 12 millones de euros a la trama corrupta? Pues el ministro Ángel Víctor Torres se ha librado de que la pregunta se le hiciera a este senador del PP en el Senado y, lógicamente, no en el Congreso, que es donde mañana sí estará Ábalos. Y lo mismo, mientras le dice, oiga, que han echado a Ábalos, no se tiene que ir usted. Van las cámaras, enfocan a Ábalos y aparece Ábalos asintiendo como diciendo, ay, canalla, qué razón tienes. Después de el repaso que ha sufrido el gobierno en el interior, en el hemiciclo, en el Senado, los socialistas han salido corriendo a los pasillos de la Cámara Alta para seguir hablando de Ayuso y del novio de Ayuso. La que más se ha explayado, curiosamente, ha sido la ministra de Hacienda, que, hombre, quizá
puesto que Hacienda está de por medio, debería haber sido la más prudente, pero ella no. Ella atacaba a Ayuso, al novio, por supuesto, ha mezclado al hermano, las mascarillas. Hace solo 12 días, Montero decía esto sobre las informaciones que salpicaban a la mujer de Pedro Sánchez. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Hace 12 días era injusto, hoy se ha puesto a repartir estopa al novio de Ayuso, a Ayuso y al hermano, y cuando lo han escuchado ha habido periodistas que han reaccionado así. La señora Ayuso, me refiero, ha dejado a entrever que bueno, la negociación, que es parte de la estructura del gobierno y por lo tanto que la agencia tributaria de alguna manera ha puesto el foco sobre ella. Pero sí es la Fiscalía la que al parecer ha trasladado al juzgado, según dice el medio, que se ha publicado, que yo no, la información que tenga es la que tienen ustedes y por tanto parece que la Fiscalía es la que ha trasladado al juzgado esta información. Lo que ocurre es que algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano, porque está hablando de la agencia tributaria o está hablando de quién ocupa no sé qué audiencia provincial, y entonces debe ser que está preocupada. Usted dijo sobre las reuniones de Begoña Gómez que era injusto implicar a los familiares, porque ahora sí que implican al novio de Ayuso. Nosotros no, yo no he implicado a nadie. Los medios de comunicación han publicado una información y ustedes me están preguntando. Hace 12 días eran también los medios de comunicación los que publicaban noticias sobre que la mujer del presidente se reunió en secreto 3 veces con el comisionista de la trama y con el presidente de una aerolínea rescatada por el gobierno de Sánchez mientras se decidía el rescate. Fueron también los periodistas los que le preguntaron a MJ Montero y Montero dijo que no había que implicar a familiares en la dialéctica parlamentaria. Es injusto. Hoy ya no. Hoy la Moncloa ha impedido que los medios de comunicación que están publicando las primicias sobre la trama sanchista pregunten a la portavoz del gobierno en la única rueda de prensa que la portavoz del gobierno da a la semana. Hoy el presidente Sánchez ha respondido con el 11M cuando en sede parlamentaria una senadora le ha hecho una docena de preguntas concretas sobre la trama que afecta a su gobierno. Así que una de dos. O en la sala de guionistas de Moncloa aún no han encontrado las respuestas que le deben escribir al gobierno cuando le preguntan sobre la trama, o las respuestas que han encontrado los guionistas implican la asunción de responsabilidades por parte de alguno de sus jefes. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.